Ángel Castilla, de la mano de Dios y con los ojos del imperio. Concebido quizás como un libro de viaje, este texto carece de los fundamentos para ajustarse a esta entidad literaria. Y aunque hable del viaje, se ve perfectamente que es un viaje delineado detrás de un escritorio o alimentado por el conocimiento más que una experiencia de primera mano. Excesivamente descriptivo, especulativo, hiperbólico, exagerado, algunas veces paradójico, contradictorio y simplista. Hay en este libro una proyección de un conocimiento libresco y académico de la cultura española combinado con una idea teológica de convento. Caballero, más que mostrarnos una realidad viva, lo que hace es ajustar dicha realidad a su conocimiento de los textos literarios y la teología cristiana. Será por lo mismo que nos dice al principio del texto que, cito, las imágenes que el hombre se forma de las cosas muchas veces no coinciden con ellas, fin de cita. Indudablemente que también hay en este texto una gran capacidad descriptiva y narrativa con exaltaciones poéticas y pseudomísticas que de momento fascinan. Lo mismo que un conocimiento de la lengua que sorprende y obliga a la lectura, pero falta la mirada analítica y crítica. Y cuando Caballero abandona su agenda personal y quiere evaluar, argumentar, ir hasta el fondo del meollo, o se queda a medias apoyándose en sus gustos personales, o simplemente recurre a una solución simplista o reduccionista. España es para él, en esencia, la literatura y la cultura castellana y su catolicismo piadoso y recalcitrante. La otra España, la negada y maltratada por Franco, solo tiene razón de ser en la medida en que se abre al genio de Castilla. Por eso se llama así, ¿no? Anchas Castilla. Es extraño, pero más extraño me parece a mí que es una omisión imperdonable que de la España franquista no aparece en el texto una sola línea. Estuvo en España en el 46 y en el 48 por primera vez y regresó en el 53. No sé si esto es debido a cierta ceguera política, su condición de diplomático, o sencillamente a que siempre por encima de la realidad política y social para Caballero, al menos en este texto, está la realidad literaria y religiosa junto con su conocimiento de la vieja España y de sus gestas de imperio. La primera edición del libro se hizo en 1950, 51 en Colombia, se publicó en España por primera vez en 1967, en la edición de 1966 se agregó 2 capítulos, pero nada que pudiera aclarar este vacío, a mi ver, imperdonable. Hay cierto inmovilismo en su percepción de España y una manera de entenderla, y su manera de entenderla, perdón. El autor no percibe la sociedad y su historia como una dinámica continua, con sus altibajos, adelantos y retrocesos, sino como una colección de imágenes congeladas que han quedado ahí ajenas al paso del tiempo, como piezas de museo y de lo cual todavía se nutre lo más importante de la cultura. Hay un afán por demostrar que nada puede ser ni tiene sentido sin el pasado, sin la presencia de Dios y ciertas referencias de tipo literario o existenciales. Como si lo único que el autor quisiera fuera que esa España, para él ideal, se congelara o se eternizara en el tiempo, convirtiéndose en arquetipo, en imperativo categórico, ineludible y esencial. De ahí que a través del texto se enfatice de diferentes formas la idea de carácter o identidad nacional, una manera de ser español, que él compara con la levadura indispensable y eterna que alimenta los otros pueblos de la península y por extensión a América Latina. Levadura que hace del español y de sus obras una entidad diferente de cualquier otro pueblo, y no solo diferente, sino superior, debido a su gracia y a esa capacidad que tienen los castellanos de querer siempre ser lo que son, incluso si para ello tienen que recurrir a la representación y la dramatización de su propia existencia. Esa cosa tan española y tan especial que se materializa en el orgullo, el heroísmo, la vanidad, la hidalguía, el honor, y cito, esa trágica voluntad de ser cada uno según su propio sexo. Los españoles son como quieren ser y comienzan por creer que son como parecen. Cada madrileño aspira a encarnar su propio ideal, por lo cual representa un papel no ante los demás, sino ante sí mismo. El madrileño es el único hombre que realiza el ideal de ser como quiere y tiene por lo mismo una orgullosa concepción de su importancia sexual. El español
no tiene tiempo ni interés de reflexionar sobre él sí mismo y se solaza en su propio espectáculo. Leyendo este texto, uno no puede dejar de preguntarse qué pensaría Caballero de su idea de lo español y de España si hubiera tenido la oportunidad de ver lo que está pasando hoy en día con los problemas de las autonomías, la segregación y las identidades en el contexto de la sociedad española, además de la violencia de género que se ha convertido, si es que no siempre ha sido, en una plaga de difícil digestión. La religión católica, desde su punto de vista, genera y crea una visión de la arquitectura que sobrepasa cualquier idea o concepto anterior. La arquitectura, a su parecer, al servicio de la idea cristiana, se encumbra a sí misma y se hace trascendente, se espiritualiza. También el arte. La arquitectura solo se cristaliza, se libera del peso de la razón y las matemáticas y se define en la medida en que se convierte en la casa de Dios. La arquitectura, más que arte y una manifestación concreta del poder del hombre, es para él, cito, un cuerpo palpitante y atacado de impulsos vehementes, y no como en los romanos, un armazón jurídico, un curso de matemáticas. Fin de cita. La arquitectura católica es arquetipo de arquetipos, la idea platónica por excelencia hecha realidad, una entelequia inspirada en y por Dios y hecha a la medida del cuerpo divino. Algo muy parecido a la ciudad de Dios de San Agustín. Frente al gótico cristiano y el barroco, la arquitectura romana, clásica, neoclásica e incluso la moderna como extensión de las anteriores no son más que, cito, primitivismo, arcaísmo. Fin de cita. Primitivismo que Caballero define como la fuente de la técnica, el desarrollo de la ciencia, la norma jurídica. Dice, carentes de espiritualidad, aunque inteligentes, pero por lo mismo infantiles. Al contrario, las torres y las catedrales y las abadías romanas y góticas, las construcciones de los templarios, el Parral, el Alcázar, Segovia, son el resultado de una fe colectiva que humanizó la piedra y ablandó sus contornos. Fin de cita. Por otra parte, cuando aborda el tema de la mística, con la cual se siente profundamente identificado y por la cual siente un profundo sentimiento de pérdida, habla de esta como una aventura del espíritu, necesidad de escaparse de una realidad burocratizada, lo cual tiene sentido. Pero este argumento, en la medida en que trata de profundizar sobre el asunto, queda atrás o se diluye, dando paso al ideal católico como fundamento de la misma. Y más aún, hace de la mística un producto opuesto a la vida, o que solo es posible como negación de la misma, cuando la mística es precisamente la reafirmación de la vida en lo más profundo de sus pasiones. La mística, dice, cito, es una sublimación del ansia de aventura y la transcripción al universo del espíritu de una ambición terrenal que no puede satisfacerse en este mundo. Al contrario, la mística es una forma espiritual que se apoya en actitudes que no son viables de categorizar y muchas veces en el lenguaje para satisfacer las pasiones de este mundo. De ahí que algunos de sus estados más recurrentes sean el éxtasis, la contemplación y la conciencia del dolor y el sufrimiento. Caballero, mostrando un rotundo desconocimiento de lo que subyace en el fondo de toda mística, por ejemplo, le parece inadecuado y profano el retrato hecho por Bernini de Santa Teresa de Ávila, y se duele que no hubiese sido hecho por el Greco o Zurbarán, los que hubiesen pintado a la santa como debería ser. Bernini es para él, cito, un artista demasiado sensual y prosaico para que pudiera interpretar el modelo espiritual que fue Teresa. Fin de cita. Además arguye de una forma casi infantil que Bernini, cito, aunque dedicado a adornar los altares de Roma, ardía en el ara de los templos paganos. Fin de cita. Caballero desconoce o no quiere aceptar la deuda que la mística española tiene con la poesía erótico-sensual árabe y el espíritu judío. Cosa entendible en un hombre que todo lo ve desde la perspectiva del catolicismo, pero lo cual no justifica su desconocimiento del tema como intelectual, ya que cuando él escribió este libro, a pesar de la censura franquista, ya se tenía conocimiento y se había escrito copiosamente sobre este encuentro o influencia sustancial. Así que la mística, más que un camino de encuentro con lo más profundo del ser, a través de la renuncia y la pérdida del yo, no para negarlo, sino para reafirmarlo en otras formas de ser y de sentir, para Caballero no es más que parte de la teología demarcada por la patrística y la escolástica, a pesar de que él mismo muestra reticencias por Santo Tomás, sus epígonos y los padres de la Iglesia.
El hombre en cuanto tal no tiene ninguna posibilidad de lograr algo trascendente en la vida